Tardes, noches a todas y a todos y bienvenidos a la Casa de los Autores, de la Sociedad General de Autores y Editores. La verdad es que hoy es un día que a mí me da mucha alegría poder estar aquí presentando esta novela de nuestro querido Miguel Hermoso, La noche cómplice, publicada por Ediciones Atlantis. Vamos a hablar un rato de nuestro autor, nuestra novela, y espero que todos compréis el libro, a eso habéis venido, y que podamos ver muchas ediciones de esta novela. Me acompaña, por supuesto, Miguel Hermoso, que todos conocéis, y José Álvarez, que es el editor de Atlantis, artífice de esta publicación. Hablar de Miguel Hermoso, pues la verdad es que es largo y complicado. Voy a intentar ser breve porque todos lo conocemos. Lo más importante que hay que decir, por supuesto, es que ha sido un gran cineasta, y lo es. Empezó una carrera muy importante en los años 80, a principios de los 80, con Truanes, una película que ya pasaba a los anales, una película mítica, con Paco Raval, con Lola Flores, un elenco extraordinario, una película divertidísima del género español de golfos que tanto nos gusta. Y bueno, pues luego todos conocéis su obra, ¿no? Marbella, un golpe 5 estrellas, Loco Veneno, Como un relámpago, Fugitivas, La luz prodigiosa y la última película, que yo sepa, es una en la que tuve el honor de escribir el guión, que era el biopic de Lola Flores, Lola, la película del año 2007, ¿no? Una experiencia muy intensa, porque además hicimos tanto la película como la serie, ¿no? Una película para las salas de proyección y una miniserie de 2 capítulos, que al final pues era una película de 3 horas, partida por la mitad, ¿no? En televisión también ha hecho La mujer de tu vida, Tango, Truanes, Café con leche, una serie de series de aquella época en la que hacer una serie pues era mucho más complicado que ahora, que se hacen muchísimas más y que parece más difícil, y lo es, pero eso es otro debate. Yo creo que no necesita más presentación, la verdad. Yo te agradezco que hayas elegido esta casa porque Miguel, durante muchos años, y además en esta sala precisamente, pues ha sido, aparte de presidente interino en un par de ocasiones, pero sobre todo ha sido vicepresidente del Colegio de Audiovisuales, que era el suyo, ¿no? Y la verdad es que pues yo compartí junta directiva con él durante una legislatura, y la verdad es que pues conservo muchísima amistad con él, y por eso me da mucho orgullo y mucha alegría que haya elegido esta casa para presentar su libro. Buenas noches. Buenas noches. Lo primero que tengo es que agradeceros a los familiares, a los amigos. Permitidme que mencione especialmente a Cristina, que ha venido expresamente desde Sevilla, nada más que para este acto. A Fernando, presidente de la Academia, y su mujer, Fiorella, María Luisa, todos los amigos y familiares que... no quiero más que deciros que es un momento para mí muy especial, porque es la primera vez que planteo al público una obra escrita que no está filmada. Es una gran incógnita para mí, y en un momento como este necesitaba la compañía de amigos especiales. Y entre estos amigos especiales, permitidme que mencione a un grupo que no conocéis muchos de vosotros, pero que es entrañable para mí, que es mis colegas de Derecho de la Facultad de Granada, con los que nos vemos 2 veces al año, y que son de mi quinta, del año 1969, creo que fue cuando hicimos la orla aquella. Y han venido también en grupo por eso, por cariño. Y bueno, nada más,
yo creo, como no soy muy dado a los discursos, yo casi prefiero leerlo antes con José, el editor, y con Antonio, que me hagan unas preguntas y yo contestaré lo que pueda. 2 minutos un poco de la trayectoria de la editorial. Bueno, buenas tardes. Nada, simplemente a modo de introducción sobre la editorial Ediciones Atlantis, tiene ya 20 años. Llevamos 2 décadas, yo tengo 48, por lo cual, como podéis imaginar, empecé muy jovencito, desde que creé la editorial. Editorial, bueno, donde se conjugan escritores, artistas consagrados con algunos noveles. Y bueno, con nosotros bueno, ha habido muchísimas colaboraciones de todo tipo, ¿no? Luis Eduardo Aute, por ejemplo, fue un buen amigo mío y le hicimos un par de libros homenaje, Poesía Amiga y otros Poemigas para Aute y una antología de relatos. Aparte de, bueno, pues algún prólogo y algunas colaboraciones también que hizo con nosotros. Luis Antonio Villena también ha colaborado con algunas de nuestras antologías. Luis Alberto de Cuenca siempre está con nosotros haciendo cosas, ¿no? Fernando Sánchez Dragó también ha estado con nosotros en el festival. Hemos creado el Festival Octubre Negro de Madrid, que este será el 5º año que lo haremos, en colaboración con bibliotecas, museos y archivos y el Ayuntamiento de Madrid. A lo largo de estos 20 años tenemos ya más de 1.600 títulos publicados, que no está nada mal. Y bueno, hemos ido creciendo en todos estos años, ¿no? Luego también tenemos los premios Atlantis, la Isla de las Letras, donde damos premios a los mejores títulos publicados en años anteriores, y el programa de radio Planetas y Atlántidas, que bueno, ha ido pasando por distintas emisoras, desde Intereconomía, Radio Inter, luego Radio Ya, ahora estamos en Decisión Radio, con 2 millones de oyentes al año, un programa dedicado exclusivamente a la cultura y al conocimiento, ¿no? Así que nada más, por supuesto dar las gracias a Antonio, porque bueno, pues es un placer. Estuvimos aquí hace un par de años o 3, ya no recuerdo, presentando la serie Gong, que bueno, dirige Javier García Pelayo, con Gonzalo García Pelayo, también director de cine, que conoce Miguel. Y, en fin, la SGAE siempre es una maravilla, aparte que es uno de los edificios más bonitos que tenemos en Madrid, ¿no? Y nada más, poco más. Yo por mi parte ya, si te parece, empiezas tú con la primera pregunta y vamos a ir a la limón. Vamos a la limón. Sometiendo aquí a un tercer grado a nuestro autor. La primera pregunta, que yo creo que es un poco obligada, es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué un cineasta que lleva tanto tiempo contando historias en un medio, de repente nos sorprende con una novela? Que es otro género, es otra manera de trabajar, sigue siendo comunicar una historia y tener unos receptores a los que te diriges, pero es radicalmente diferente. La primera razón es una razón puramente profesional. Cuando dejaron de llamarme para hacer películas, pues tenía que hacer algo. No podía quedarme en casa sin hacer nada. Escribía, he escrito en los últimos años, pues 2 o 3 o 4 proyectos, todos ellos difíciles, porque eran difíciles, y finalmente dije, bueno, voy a escribir una cosa que no necesite de un productor, y bueno, pues esa es la razón, ¿no? Quizá hay algo que mis compañeros vais a entender mejor. Yo
esta es una humilde novela de un humilde director de cine. Yo, si tengo que decir, si alguien me pregunta cuál es mi profesión, yo diré que mi profesión es narrador. Es lo que siempre he querido ser. Narrador por una razón fundamental. Fíjate que es que los narradores huimos de la soledad. El ser narradores nos permite pensar que tenemos siempre un interlocutor, es un espectador o un lector, y entonces no te sientes solo. Esa es una de las razones, ¿no? A todo esto diré algo que me parece, es una anécdota, pero que me parece que también aclara mucho las cosas. El gran y perdido hace 2 años, Jean-Claude Carrier, que se consideraba también un narrador, dijo una vez o varias veces, yo lo he leído en un par de sitios, que todos los guionistas de cine tenían que alguna vez que ir a la Gran Plaza de Marrakech, porque en la Gran Plaza de Marrakech había una institución que era el narrador. No sé si habéis estado algunos allí, lo habréis visto. Yo supongo, hace tiempo que no voy, pero supongo que sigue existiendo. Es un señor que llega a un extremo de la plaza con una campana, toca la campana y entonces hay un grupo de gente que se reúne alrededor. Entonces él empieza a contar una narración, empieza a contar un cuento que dura 10 minutos, un cuarto de hora, y después pasa el platillo. Y él pasa el platillo, le pone unas monedas y de eso vives. Y Jean-Claude Carrier decía, tenemos que aprender porque ese hombre tiene que retener la atención de los espectadores y tiene que conseguir que queden hasta el final, que quieran saber cómo termina la historia, porque si no se quedan hasta el final, luego no le van a poner en el platillo. Y yo creo que eso es una lección que todos los que nos dedicamos a esto tenemos que aprender. Y es una de las razones por las que yo he dicho, bueno, pues tengo que narrar y voy a hacerlo de otra forma. Y bueno, pues este es el resultado. Bueno, pues sin grandes spoilers, que no lo vas a hacer porque ya hemos acordado que no vamos a destripar nada de la novela, por lo menos en línea general, ¿qué se van a encontrar los lectores en Noche Cómplice? Hombre, como es una novela que yo defino y está en vuestro catálogo de intriga y misterio. Entonces, para conservar la intriga y misterio, permitidme que no cuente nada de la novela. Ya sabéis, no voy a hacer como Eastwood, que sabéis que en un programa de televisión salió y dijo, cuando Psicosis, dijo, por favor, pido a todos los espectadores que no revelen el final. Tuvo que pedirlo, o sea, no voy a hacer eso, pero vamos, no voy a contar más que Lo ponen los créditos finales. ¿Lo ponen los créditos finales? Sí. Bueno, pues no voy a hacer eso, pero no voy a contar nada más que, bueno, espero que consiga retener vuestra atención hasta el final de la novela. Hay una cosa que a mí me parece muy interesante dentro de la novela y creo que, a ver, no vamos a hacer spoiler, pero alguna pinceladita habrá que dar, ¿no? Digo yo, ¿no? Como dicen los flamencos, una patadita, una pinceladita. Estamos hablando de una novela de intriga, de misterio, policíaca, sin apuras, y en la tradición de lo que son ese tipo de novelas, normalmente nos encontramos a un protagonista, que es un detective, un policía, un investigador, alguien que no bebe, que se hace transfusiones de whisky directamente. Y sin embargo, nuestro protagonista, yo lo digo nuestro porque ya es nuestro, ¿no? ¿Vale? Es un hombre normal, ¿no? Sí existe eso, pero un señor con una vida cotidiana, normal, profesional, etcétera, que a lo largo de la novela se manifiesta como un hombre que, siendo un hombre blanco, cis, heterosexual, heteropatriarcal, todo lo que queramos, a la vez rompe con el estereotipo, puesto que es un hombre que se muestra vulnerable, que pone sus sentimientos, que yo creo que los pone el autor, por supuesto, pero en un personaje que muestra sus sentimientos y que de alguna manera no es para nada ese personaje que podíamos esperar, ¿no?
Y a mí eso me parece muy interesante y me gustaría que desarrollara por qué ese personaje, ¿no? Bueno, sucintamente, pero diré que, bueno, podría haber dos razones. La primera es justamente los narradores, lo que más nos gusta es, en general a todos los que nos dedicamos al rollo este, es sorprender al espectador, darle algo que no espera. Yo digo, en una novela de misterio lo que todo el mundo está acostumbrado a ver es, pues eso, investigadores privados o policías fuertes y no sé qué y tal, capaces que además enamoran a las mujeres y tal así. Se podría hacer una novela de misterio en el que el protagonista no fuera un protagonista pues como los de las novelas de Chandler o de Hammett y tal. Esa fue la primera razón. Y la segunda, permitidme que lo diga, vamos a ver, esas cualidades a las que ha mencionado Antonio, de la vulnerabilidad, debilidad y tal, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero vamos, no lo voy a analizar ahora, se atribuyen siempre a las mujeres más que a los hombres. Como es de verdad que todos los hombres tenemos un lado femenino, y yo dije, voy a tratar de a ver si construyo un personaje en el que se vea un poco el lado femenino de todos los hombres, esa vulnerabilidad ante el amor. Porque esta novela, eso sí lo puedo adelantar, es una novela sobre el amor. Un amor muy loco. Fernando sabe que es de mi generación, sabe que en los 60 con la Nouvelle Vague y tal, lo del amor fou fue una cosa que nos entró a todos. Y a escribir historias sobre el amor fou, el amor fou, el amor fou. Bueno, pues eso sí, en esta novela se cuenta un poco eso. Y esa vulnerabilidad, yo quería construir un personaje pues, que tuviera esas atribuciones. Vale, y bueno, un poco también relacionado con lo que acabamos de hablar en Noche Cómplice, asistimos al desmoronamiento de una vida casi de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, este personaje Lucas. ¿Y crees que se trata de un hecho aislado o que al contrario nos puede pasar a casi todos? Hombre, tal y como se cuenta en la novela, yo diría que preferiría que fuera un poco más aislado, que no todos los hombres sufrieran este desmoronamiento al que tú has mencionado, ¿no? O sea, yo no se lo dedico a un gran novelista que es Michael Connelly, pero sí que en la primera hoja del libro veréis una frase suya que dice, no la recuerdo perfectamente, pero dice, puedes conocer a muchas mujeres, pero solo hay una que tiene una bala de plata. Si te encuentras con esa mujer y te mete la bala de plata, ya no existirá ninguna otra más. Esto es un poco la razón que me llevó a mí a escribir esto. Muy bien. Otra cosa que para mí se agradece mucho en este mundo de las novelas de intriga y demás, de la moda al uso, como la de Dan Brown y toda esta gente, es el efecto Wikipedia que suscita el que de repente pues, sus personajes pasan al lado de una torre y alguien dice, pues si estaban allí y se quedaron en la torre construida en 1714 por el príncipe no sé qué, no sé cuánto, que tuvo un rayo, ¿no? Y te largan 2 páginas de la Wikipedia. Aquí es una novela, que esto creo que sí se puede decir, porque es importante, que sucede en Granada, ¿vale? Pero es una Granada de sus calles, de sus vecinos, de la gente que vive allí y que trabaja allí, y en la que en ningún momento pues ni aparece la Alhambra, ni el Generalife, ni queda en esos sitios tan emblemáticos como para que luego quede bien en la película, que yo creo que sospecho que también es una de las razones por las que está. ¿Cómo te has planteado tú ese escenario que tú has elegido? Que no es, digamos, no es no tiene un tratamiento habitual, ¿no? Bueno, a ver cómo me explico. Aquí tengo colegas granadinos que espero que estén de acuerdo conmigo. Yo he vivido en Madrid mucho más que en Granada, pero en Granada he vivido mi infancia y mi juventud hasta los 24 años aproximadamente, y luego he ido muchas veces. Incluso la recorrí antes de hacer La Luz Prodigiosa, que como sabéis la acción transcurre en Granada, y ahí durante 2 meses me recorrí incluso calles que yo nunca se había recorrido bien. Yo creo que Granada es una ciudad curiosa porque es dual. Es evidente, tiene una parte musulmana
y una parte cristiana. Y la parte cristiana, además, es una parte, yo no voy a decir que sea muy carca, pero sí es de un cristianismo muy cerrado. Imagino que es una herencia que tenemos de cuando los cristianos entraron en Granada y un poco tenían que defender su religión. Pero el caso es que en Granada tiene esa dualidad. Incluso geográficamente hay partes que tú parece que estás viviendo en un pueblo marroquí y luego partes que son muy, muy, muy modernas y además incluso muy españolas, sobre todo de la época franquista. Tienes aberraciones, yo opino, como en calles como la Gran Vía, donde al lado de un edificio de principios del siglo XX hay un edificio horroroso construido. Esa dualidad me parece que influye también en los granadinos. Nos hemos tenido que ver entre esas dos, como diría, geografías, entre esas dos sensibilidades, ¿no? Y yo precisamente decía, si la primera palabra de la novela es Granada, dice la fecha en que empieza a ocurrir la historia. O sea que el lector sabe que todo ocurre en Granada y digo, se va a esperar que yo le hable, lógicamente, pues de la Alhambra, de Albaicín y tal. Yo creo que Granada tiene un componente de misterio que va muy bien con una historia como la que yo quería contar. Y entonces, en principio pensé en ubicarla en Madrid, pero luego dije, no, Granada tiene mucho misterio. Y yo espero, para un lector de novelas, me parece a mí, es muy importante que el ambiente geográfico en el que transcurre la acción también contribuya a crear ese misterio, ¿no? A que te parezca... Todas las novelas que hemos leído todos de los grandes norteamericanos, sobre todo la mayoría, transcurren en Los Ángeles, nos conocemos Los Ángeles al pie, porque hemos leído todas las novelas de Dashiell Hammett, de Chandler, de todo, de Connolly, todo el mundo. Pues yo decía, a ver si sorprendo a la gente encontrando una Granada que no están acostumbrados a conocer. Bueno, y seguimos. Y, bueno, anteriormente has escrito teatro. ¿Y qué diferencias principales has encontrado al enfrentarte a una novela y un poco cómo ha sido la experiencia, ¿no? Bueno, sí, teatro he escrito un par de obras, 3 obras de teatro. Una de ellas, solamente ha habido una de ellas que se ha puesto y además con un cierto éxito, ha hecho gira por España y tal, así. No es diferente en cuanto a que en el teatro, lógicamente, lo que prima es los diálogos. Y dialogar, todos los guionistas y todos los que nos dedicamos a esto sabemos que dialogar es muy difícil. Conseguir que unos diálogos que están escritos por una persona sobre 3 personajes distintos, que los 3 tienen que ser diferentes, y conseguir que sean diferentes y que hablen de diferentes formas, eso es lo más difícil de teatro. También diré, ya que viene al cuento, que escribir novela es mucho más fácil que escribir para cine. No, es muchísimo más fácil. O sea, todo el mundo que ha trabajado en cine sabe que, por ejemplo, un guionista que empieza una secuencia y dice secuencia, era un día de nubes y sol, despedido. Y si hubiera aquí, iba a venir José Luis Alcaine y no ha podido venir por un problema suyo. Si estuviera ahí José Luis, y cualquier fotógrafo lo diría. En cambio, escribiendo, tú puedes escribir, era un día de nube y sol, y el lector se lo cree perfectamente y entiende y inmediatamente lo reconoce. Es más fácil, os aseguro que es más... A mí me parece que es más fácil escribir una novela que escribir un guión de cine. Y incluso diría más fácil también que escribir una obra de teatro. Yo tenía una pregunta parecida, ¿no? Que tiene que ver, pero no con el teatro, sino con el cine, con lo que es la narrativa cinematográfica frente a una narrativa literaria. Yo también creo que la novela, el problema es que la novela no tiene fondo. O sea, tú puedes parar la novela en la página 73, acordarte de 30 generaciones para atrás, escribir lo que te da la gana y volver otra vez al mismo punto, explicar los pensamientos del personaje, ¿no? También te echan cuando dice, el personaje estaba pensando en su abuela, despedido también, ¿no? Sí. En la novela no. En la novela ahí puede haber un monólogo interior de los personajes, el narrador omnisciente puede hacer lo que quiera, etc. Pero mi pregunta iba más en cómo ha sido para ti el manejo de la palabra
frente al manejo de la imagen a la hora de utilizarlo como materiales para construir esa historia y para construir esas emociones que están en la novela tan a flor de piel. Bueno, tú has mencionado la palabra escrita es un placer enorme. O sea, Fiorella, que ha escrito, cuando tú consigues expresar en una frase o en dos frases algo que es un placer, de verdad, que casi como un orgasmo. Dices, qué maravilla, qué bien me ha salido. Y lo que sufres cuando no lo consigues. O sea, voy a hacer mención sin que eso parezca que... Yo fui alumno y amigo de Gabriel García Márquez. Y a mí Gabriel García Márquez un día Gabo me dijo, Miguel, yo escribo una novela normalmente en 6 semanas o 7 semanas y luego tardo 4 años en corregirla. Y dice, y hay un momento, dice, porque decía él, bueno, esto lo decía Gabo, que es que los personajes me ganan, de pronto crecen, de pronto me dicen, Gabo, tú no me has tratado bien y ahora me tienes que tratar de esta forma, tú no me has dado un capítulo y tienes que dármelo, dice. Y me encontraba y dice, yo me he despertado a las 3 de la mañana diciendo, ¿y cómo es que yo a esta mujer no le he puesto más? Bueno, eso contaba. Y decía, y hay un momento en que me tengo que decir, Gabo, para ya, se acabó. El editor está detrás diciendo que... y tengo que parar. La palabra es realmente algo maravilloso cuando, al menos, bueno, cuando piensas que lo has conseguido, lo cual no quiere decir que yo lo haya conseguido. Lo que sí puedo decir es que, en cambio, al menos dirigir cine es muy difícil, muy complicado. Yo recuerdo un programa de televisión que tuve con García, al que quiero muchísimo, en que tuvimos una polémica, él y yo, de cuando nos enredamos en presentar una película suya y otra mía, y él dijo en un momento determinado, es que yo disfruto mucho en los rodajes, yo me lo paso muy bien en los rodajes, y tal, y me preguntó a la presentadora, ¿y tú, Miguel? Digo, yo jamás he disfrutado en un rodaje, he sufrido muchísimo, porque yo tengo la imagen aquí metida en la cabeza, y hasta conseguirla, y nunca tengo los medios para conseguirla, siempre me falta una cosa, siempre me falta otra, o me falta tiempo, me falta esto, nunca he disfrutado yo en una... puedo deciros, yo ya no voy a dirigir más, creo, pero vamos, es mucho, es muy complicado, es muy complicado dirigir, os aseguro, es muy complicado dirigir, y bueno, y sin contar con otra cosa muy importante, o sea, que hay un equipo detrás de 50, 60, 80 personas que tienes que controlar, que coordinar, en fin, bueno, esa es la diferencia un poco entre una y otra, no sé si me he enrollado demasiado. Bueno, yo, la última pregunta, bueno, también destacar que, bueno, ahí has dejado, ¿no?, tu marca de autor en la novela porque los diálogos van en negrita, que tú te empeñaste en que tenían que ir en negrita y es tu marca de autor, ¿no? Y bueno, pues ya simplemente preguntarte si vendrán otras novelas detrás. Es verdad que me dijo, ¿por qué no quieres los diálogos en negrita? Y porque siempre he escrito yo los diálogos en negrita. Porque los actores normalmente cuando leen un guión se saltan la parte que no es de negrita y leen su negrita. Y entonces, como mi primera función como director es conquistarme a los actores y conseguir que los actores se enamoren de la película y que digan qué tal y qué cual y esta escena y esta no escena, pues yo le dije, no veo la novela si los diálogos no están en negrita, y les he obligado incluso a cambiar una primera maquetación para que lo hicieran en negrita. Y me pregunta si habrá otra. Pues te digo, hay un dicho en cine, que no me acuerdo quién lo dijo, pero que dice, tú vales, alguien en Hollywood lo dijo, tú vales lo que vale tu última película. Bueno, pues yo valgo lo que valga mi última novela o mi primera novela. Si va bien y tengo lectores, pues escribiré otra, evidentemente. Y si no, también. Bueno, no, pero lo que me pregunta José no es si la escribiré, sino si se publicará otra novela. Él es editor y yo le digo, mira lo que ha hecho Fiorella. Fiorella escribió una primera y ahí resultó un cañonazo y ha escrito una segunda y seguro que tienes una tercera ya. Vamos, que yo sepa, 2 nada más, ¿no? Dos. Está bien. De momento vamos bien. Bueno, pues eso es. Si tengo lectores, pues habrá más. Pues una última pregunta. Esta historia en Granada, sin Alhambra y sin Malafollar, que tampoco hay, afortunadamente. ¿Te gustaría hacer una película con esta novela?
Me lo he planteado, pero no creo, fíjate, no creo, me gustaría. He pensado en varios directores, que digo, sí, bueno, yo podría buscar un director que dijera, creo que no, es que me es muy difícil pensar en una cosa que está escrita, cómo llevarlo después a la pantalla. Tengo que hacer aquí una mención a un gran amigo mío, desgraciadamente desaparecido el año pasado, Fernando Marías, el autor de La luz prodigiosa, que bueno, a mí me contrataron para hacer La luz prodigiosa, que la habían comprado la productora a Fernando Marías, y ni siquiera Fernando Marías ni la productora sabían que yo era de Granada, y la acción transcurría en Granada y tal. Y entonces pues me dijeron que si quería, yo dije, bueno, yo voy a leer la novela, la leí, dije que sí, que me interesa, pero antes que nada quiero hablar con el autor del libro, a ver qué tal, si nos podemos llevar. Y yo me acuerdo del día que conocí a Fernando Marías, personaje entrañable, y le dije, Fernando, quería preguntarte, y me dijo, sé lo que me vas a preguntar. Me vas a preguntar si te voy a poner muchos inconvenientes. Te voy a decir una cosa, amo el cine por encima de todo. Yo quise ser director de cine, pero no conseguí entrar en la escuela de cine. Dice, y te voy a decir, el guión lo vas a escribir tú sobre mi novela, pero lo vas a escribir tú porque yo creo que el director tiene que estar mucho más involucrado en la película. Y dije, sin querer que nos... Bueno, pues a mí esa colaboración, de hecho, esa película ha tenido bastante éxito, ha tenido premios en festivales, ha ido Fernando a presentarlos a veces que yo no podía, y cuando le preguntaban, ¿cuánto de la novela hay en la película? Dice, nada. No, lo decía Fernando Marías, lo decía así, nada. La novela ha sido el germen de la película, pero la película tiene una entidad en sí misma. Eso lo decía un gran cineasta, de luego. Pues no sé, me gustaría, pienso que se podría hacer una película, pero vamos, creo que yo no la sabía dirigir. Pues yo creo que ya está bien de interrogatorio, creo que ahora lo que conviene es que saludes, que disfrutes de tu público y a todos, por supuesto, si alguien no la ha comprado, nos la están quitando las manos, así que vosotros mismos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Solo te voy a decir una cosa. Hoy ha sido un día un poquito ajetreado para mí. Cuando terminemos esto me voy a ir a mi casa. O sea que no voy a poder atenderos como me gustaría porque estoy un poquito cansado. ¿Me perdonáis? Sí, está llamando Raúl. No es mío, pero sí, me he dado cuenta. ¿No es tuyo? No. No sé lo. O sea, sí lo sé, pero no recuerdo. Yo retengo cosas con la cámara, con mi cabeza no. He visto a la persona, he hablado con él, le he dicho, oye, por aquí no molesto, tal. ¿Corto? Está grabando todo. Raúl, mi vida. Ya. Está grabando todo.